Hola, ahora estoy nuevamente con ustedes amigos, seguidores, espectadores, suscriptores, compañeros, colegas, socios, aliados y todo tipo de personas que ven este vídeo. Aquí estamos con el segundo vídeo de esta nueva segunda etapa que les recuerdo que constan de una gama de vídeos múltiples como críticas, vídeos test, documentales, debates y algunas otras cosas más. Hoy se hablará sobre la reglamentación del aborto, la aceptación de la homosexualidad y el fenómeno de la sobrepoblación de manera concurrente. En este documental procuraré que sea entendible y explicar todo de modo más práctico y muy circunferencial, o sea del grado 0 al 360 de que me comprendan mis puntos de vista y forma de ensayar. Bien, empezamos. Pero sino antes de conceptualizar estos temas sociales que llevarán al fin y al cabo de sus diferentes balances del crecimiento de una población. Ya yo había hecho un vídeo similar de esto en enero del año 2011 sobre los temas del aborto y la homosexualidad, pero esa crítica ya elaborada y subida a mi cuenta de YouTube, enfaticé el concepto y mi forma de ver de estos temas de cada uno por separado y no tuve casi en cuenta la asemejación de las mismas. Pero yo fui tajantemente claro que yo tolero más a la homosexualidad, a las personas con estas orientaciones sexuales y sus derechos, inclusive el matrimonio homosexual civil, ojo dije civil. Y reconsideré la validación y el cambio de postura de este derecho civil a los pocos meses después de realizar el vídeo crítica, debido a que ya caí en cuenta que beneficios de salud, economía y de relaciones abiertas hacia la sociedad les conllevaría, que para mí en realidad a ellos y a ellas les favorece psicológica, emocional y físicamente a cada una de las personas que gustan de su mismo sexo, de ambos o si es transexual o hermafrodita. Todo el mundo necesita ser felices sin importar cómo son, cómo se comportan y cómo llevan sus perspectivas. La felicidad alarga a la vida del hombre sin ponerle circunstancias y condiciones al otro de cómo cada persona deben plantear sus vidas alegremente. Yo con el aborto mantengo conservadoramente mi inclinación, porque yo considero que hay vida desde la concepción y debe ser estrictamente respetada sin exclusión alguna, pero tampoco soy como la Coca-Cola cero en azúcar. Porque estoy en contra en todos los supuestos, excepto si es para salvar la vida de la madre. Pero si se realiza un aborto para resguardar la vida de la embarazada, hay que pensarlo bien, porque existen tratamientos que gracias a los avances médicos se pueden salvar las dos vidas. No siempre o a veces es recomendable interrumpir el embarazo por este medio porque aparentemente sí podría existir curas, pero hay patologías que sí necesariamente se necesita abortar de forma inevitable porque si no los dos fallecen, como en el caso del embarazo ectópico, la preeclampsia, etc., especialmente las dos primeras. Allí sí acepto que se legalice y se despenalice por esta casual. Pero eso sí, estoy totalmente 100% en contra de asesinar a los bebés no nacidos, y para mí debatir este tema es de mi poco interés y muy bochornoso, si abusan de charlarme de esto. Bueno, en fin, volvamos al grano. El aborto y la homosexualidad siempre han sido temas que se han discutido a lo largo de la historia de la humanidad entera. Estos temas desde un principio han tenido una ambigüedad legal, luego se han vuelto legales los dos y sucesivamente los dos tabús. Y hasta en la actualidad hay ciertos puntos de neutralidad si relacionamos ambos. En el aborto pasa a ser un tema divisorio y polémico, mientras que la homosexualidad poco a poco con el tiempo se va aceptando y normalizando en la integración con la sociedad, y claro, no olvidando el valor del respeto del uno al otro sin importar la sexualidad que trae guardada la persona. Pero ¿por qué se decidió guardar estos ficheros para coleccionarlos en la caja de la sobrepoblación como herramienta sutil y eficiente para reducir este mal impacto? Es muy importante resaltar estas consideraciones para moderar el crecimiento de la raza humana, porque si traemos más humanos en exceso, catastróficamente provocaría la reducción del hábitat de los animales, que lógicamente traería factores con la toma, la caza y la tala de territorios de la fauna y la flora desfigurando la armonía de los bosques, ríos, océanos y el desamparo del medio ambiente, que eso traería como castigo de la madre de la naturaleza que carezcamos a largo plazo, de los recursos naturales como el agua, el viento, el fuego y la tierra. Debemos limitar un poco esos nacimientos de seres humanos, de nosotros así sean un poco. Sabemos que somos los mejores y somos el centro de la inteligencia y de los avances tecnológicos que nos favorecen a todos y a ellos, pero no hay que menoscabar así porque si el resto de las especies animales, no nos creamos perfectos. ¿Se han preguntado, si nosotros aumentamos en población a 300 km por hora cada año, por qué los animales a 50 km por hora cada año sin que ellos se extingan? Allí viene lo interesante, muy fácil la respuesta.
Los animales se reproducen de manera aligerada o misteriosa, pero ellos no abortan inducidamente ni casi nunca o nunca se ha visto esos casos, pero hay ciertos casos que ellos sufren abortos espontáneos por hongos y bacterias debido a la digestión de algún alimento, o en su defecto, de un virus de contacto o ambiental sin querer. Procrean con toda libertad, que ese es el verdadero valor de sentirlos desencadenados y saber de que existen y se perpetúan correctamente, sin obligar a matar a sus propias crías antes de nacer, y además ni saben qué es eso, porque ya para eso existe la homosexualidad, observado en 1500 especies animales de modo implícito y en 500 de modo explícito, o sea, este último de modo corporal. La reproducción multiplica, pero los actos homosexuales resta a la cantidad de los seres. Si calculamos matemáticamente esto, llegamos al deseo de la templanza del crecimiento de la población y hay equilibrio en la balanza, del 85/15. La homosexualidad en término general es natural y normal, les guste a algunos o no, y ni me importa. Porque así me parece una correcta forma de contrarrestar la población, sin estar formando un genocidio mundial promocionando el aborto a nivel global, un camino muy equívoco. Eso para mí es ser humanista, no seamos animales, y hasta pienso que los seres bondadosos son los animales y no nosotros, desgraciadamente esa es la triste realidad, pero confío que en un futuro eso cambiaría en la forma de pensar en nosotros. Seamos honestos, ¿no? Ahora sí, platicamos un rato de lo mismo, pero en el caso de nosotros, de los seres humanos, de los Homo sapiens, para que abran los ojos y vean que mi teoría funciona de manera estática, que las fuerzas positivas y negativas dan cero. Permitir el aborto libre distorsionaría el progreso de la generación tras generación, porque si una persona empieza a abortar inicialmente, es múltiplo, no existirá ni se fraguará, no tendrá hijos, nietos y bisnietos, personas que puedan amarte, solidarizarte, y ser alguien en la vida para el mundo. ¿Qué pasaría si tu hijo abortado hubiera querido tener hijos también y formar una sólida familia feliz y que serás abuelo o abuela? Pueden ayudarte cuando llegues a viejo y tus nietos te llevan a hospital cariñosamente en camilla para restablecerte física y mentalmente con el médico de edad adulta para el tratamiento o la cura. Por eso se vuelve dramático, esto sí es autoexterminio, y eso que sin contar los abortos espontáneos, porque se dan de manera natural y no hay culpabilidad, no como los abortos con cuchillos. En cambio, en la homosexualidad, el control poblacional será y es muy desacomplejado y bien encuadrado, porque existe un ascenso de nuevos humanos, pero no de modo excesivo sin corromper todo a su alrededor, y además de modo común, ellos representan en promedio el 10% de la población mundial. Reconozco que los homosexuales no engendran hijos naturalmente y biológicamente propios, pero sí pueden adoptar a unos ajenos y con buenas intenciones, para evitar que sean expulsados del embrión de la maravillosa hembra que nos regaló para nosotros los hombres para amarlas y que nos dio la vida, para que respeten sus procesos de formación como personas de bien en nuestros alares. Las personas homosexuales son los prototipos de ser buenos padres o madres, también como los heterosexuales, hasta pueden ser providas, no hay que generalizar que toda la comunidad LGTB son promuertes. De hecho, hasta con la ciencia pueden concebir mediante reproducción asistida, pero ya yo tengo la claridad que estos métodos resultan ser mayor o medianamente ineficientes, porque todavía no ha evolucionado este procedimiento, porque suelen fallar presentándose menor probabilidad de inseminar correctamente el óvulo con el espermatozoide por darse de manera artificial y con errores de control de ovulación y la determinación de su tiempo exacto. Así que yo pienso que deben seguir avanzando en esos estudios clínicos, seguir precisos en el cálculo correcto del tiempo de la ovulación estimulando sexualmente a través de la excitación, pero me parece absurdo que se tenga que esperar 3 días con el semen depositado en una probeta para empeñar, o peor, retirar el óvulo del aparato reproductivo de la mujer para la fecundación, que esta última para mí es una técnica antinatural. Más fácil recolectar el semen e insertarlo instantáneamente adentro de la vagina al menos a los 3 segundos, para evitar tantas broncas y así aumente las posibilidades de un embarazo, porque tener el líquido seminal tanto tiempo en el aire matan los espermatozoides y así que por esencia, aumenta el porcentaje de al menos del 60% de buscar quedar embarazada, así que no seamos trifulcas de que los homosexuales no se pueden reproducir, aunque para ellos es difícil, pero en fin si pueden, hay que visualizar las cosas positivamente. No todo es negativismo. El aborto es como el sinónimo del envejecimiento de la población, y eso nadie lo puede negar, incluyendo los que promocionan el mal derecho del aborto. Porque les faltarían las puntas de la base del primer piso de la pirámide poblacional, como logran apreciar en la diapositiva en mi televisor.
Pero no necesariamente tiene que ser perfecta, debido a que gracias al mejoramiento del servicio de salud, las personas mayores de edad prolongan más su esperanza de vida, y eso para nada es revelante. Esos síntomas de la pirámide irregular y distorsionada poblacional, ya sean por envejecimiento o desequilibrio de personas de acuerdo a su sexo, se presentan en países como Rusia, China y España, y especialmente en los países de la Unión Europea, India y algunos similares. En China es peor, porque los abortos selectivos y a voluntad de las pacientes es ilegal, pero en cambio es legal maltratar física y psicológicamente a la mujer, provocándole y obligándola a matar a su bebé inclusive antes de los 9 meses de gestación y hasta en ese ciclo, y como adorno adicional, los embriones de sexo femenino son más propensos de ser mutilados y masacrados dentro del vientre de la madre que los embriones masculinos, para que en el futuro no haya mucha reproducción, esa es su mera excusa de ellos. Todo esto es algo realmente antiliberal, antihigiénico e inhumano. Los 3 primeros países tienen altas tasas alarmantes y verdaderamente preocupantes. Porque según estadísticas de estos países, la tasa de nacimientos vivos es menor que las de los abortos, haciendo que en un futuro su población renovable se pierda significativamente de aquí en 200 años, aumentan la inmigración de esos países que sufren esta enfermedad y de estar dependiendo exclusivamente y únicamente de las demás naciones y extranjeros laboralmente. Debido a que el índice de hijos por mujer es inferior al 2,1, requisito mínimo para que haya sustituto generacional, pero tampoco se piensa que pueda ser mayor de 3 o 4 hijos por mujer, porque allí se produciría el crecimiento explosivo inmanejable, y eso causaría como consecuencia que 1 de cada 5 ciudadanos tenga cubrimiento y seguro alimentario, porque geográficamente la población se multiplica y los alimentos crecen aritméticamente. Y el aborto divide, es como 20 entre 5 que son 4 personas que se salvaron del infanticidio de los 20 en total. Además, un país no puede progresivamente crecer en materia económica, porque arriesgaría su propio interno bruto en contribuirle a las pensiones de jubilación, a atender a los centros de ancianatos que superan el 50% de la superficie terrestre a ese mismo terreno a nivel nacional, y no habría los suficientes jóvenes emprendedores que puedan poner en marcha los programas de Tratado de Libre Comercio y sus acciones para que el país prospere, ni tampoco habrá adultos jóvenes menores de 30 años profesionales que tanto necesitamos para la agilidad y la destreza física, como por ejemplo los arquitectos y los obreros para que construyan las viviendas y la infraestructura moderna. Se necesitan futuros ingenieros, economistas, enfermeros, abogados, para todas las generaciones y todos los milenios. ¿Ustedes quieren eso, organizaciones proabortistas y personas que están a favor del aborto libre? Yo no, aunque me digan retrógrada más bien es que nieguen esta premonición y que se vuelvan perspicaces porque malévolamente tienen ese mal enfoque para el futuro de la estabilidad humana. Así que si tienen totalmente la razón las personas que defienden la vida desde la concepción, o las personas y organizaciones pro vida. ¿Solución a este enrollo? Muy fácil, se los repito por segunda vez, dejen que los homosexuales prevengan el desplome de la población, que ellos hagan el trabajo de reducir el empeoramiento del retorno y con la promoción de condones para mí es suficiente. El resto de los métodos anticonceptivos, inclusive hasta la abstinencia sexual, ya serán innecesarios en práctica. Disfruten de hacer el amor, no se repriman, sean felices que la vida es corta, ya tienen un método eficaz y racionalmente natural. Considero que ya deben ir madurando y superando esa pusilanimidad e ignorancia hacia las personas homosexuales, dejen ya la paranoia y al payasada homofóbica, y a lo mejor, deben de agradecérselos a ellos y ser sus amigos incondicionales, y aplican también para toda aquel persona que sea diferente a la orientación heterosexual y de género también. Profesar y ser fiel a una ocupación o un tipo de religión tampoco es excusa para crear perjuicios hacia los homosexuales y la homosexualidad misma. A continuación en las diapositivas he encontrado versículos muy exaltables para encomiar puntos más significativos para analizar, comprender y profundizar las escrituras de la Sagrada Biblia de los 2 temas que tanto arremeten los sacerdotes y los arzobispos. En Romanos capítulo 1 de los versículos del 26 al 32 estima y condiciona de manera explícita que las relaciones homosexuales entre 2 varones y 2 mujeres, siempre y cuando y sí y solo sí, provoquen la ira de Dios a causa de la impiedad, injusticia, crueldad y avaricia que allí sí son punibles. En el versículo 26 se subraya algo que me llamó la atención que dice así. Se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Pero qué significa lascivia? Según el diccionario significa, propensión excesiva a los placeres sexuales, o sea, eso es lujuria y promiscuidad combinadas.
Cosas que los homosexuales hoy en día no caen en esa tentación y pocos sufren estas fechorías debido a tanta discriminación que ustedes mismos se inventan. Hasta antes del año 1000 no existía la homofobia y el amor entre dos personas del mismo sexo era celebrada y festejada, así como las parejas de diferente sexo en iguales condiciones. Además va contra naturaleza que alguien practique un acto sexual con violación y sin frenamientos, pero no con amor. Aquí no se menciona eso y en ninguna otra de las páginas de la Biblia. Es contra naturaleza la pedofilia, la zoofilia y la necrofilia más bien, pero la homosexualidad jamás. En los versículos restantes de este capítulo aquí se logran apreciar la adjetivación errónea de los homosexuales son hoy en día. Ellos no son homicidas, no son perversos, no son enemigos de Dios, no son injuriosos, si tienen afecto natural, obedecen a los padres, no son calumniadores, no son murmuradores, y hasta son sirvientes del cristianismo por voluntad de ellos mismos, y no son ese poco de tonterías fundidas de la ignorancia humana. La monogamia homosexual no se condena en ningún lado y ni se menciona, de lo contrario, si leen más adelante, lo que hacen es realzar las actividades y los hechos entre personas del mismo sexo que son fieles de por vida entre sí pero en sentimientos de amor no carnales, algo que es indirecto. Los religiosos proponen cambiar la orientación sexual a ciertos clientes a través de la llamada terapia de reorientación sexual, pero esta en realidad es una pérdida de tiempo, de dinero y sobre todo una estafa y fraude. Con eso solo buscan que esos pobres se sientan presionados, deprimidos y obtengan pensamientos suicidas, porque no los aceptan y se sienten rechazados, algo que para mí debe ser ilegal bajo la ley y ser penalizado por ser un consultorio médico mental clandestino. En cuanto al aborto, también he hecho la misma investigación a lupa de encontrar algunos capítulos y versículos, y yo pesqué los siguientes. En las frases de Salmos capítulo 139 versículos del 13 al 15, condecora que la maternidad es una enseñanza divina y un valor que no se debe omitir para mantener los sanos principios morales de la familia y de la sociedad. Aquí se relata los procesos del concebimiento del niño y de la sensible alma que tiene el ser que está por formarse en intercomunicación con el cordón umbilical de la madre por el agradecimiento eterno. Y saben que entre madre y hijo siempre se agradecen por la mutualidad de digesta e ingesta de amor y de nutrición en pleno desarrollo del bebé hasta el nacimiento. Otra galería de frases que es el Éxodo capítulo 21 de los versículos 22 al 25, condenan abiertamente el aborto si los malhechores incitan por la lapidación u otro delito que provoque o traiga como síntomas la interrupción del embarazo de la víctima y son sancionados por jueces y el propio esposo. Si hay mayor calibre en la acción y posterior consecuencia, o sea tanto de la madre y del bebé por nacer fallecen, pagarán con la pena de muerte. Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Si actuaste como consecuencia del mal, se debe responder de la misma manera del asesino. Estos dos fragmentos de la Biblia no se pueden refutar, porque según la Biblia considera que desde la fecundación y la anidación del óvulo como una persona más. Por estas razones, deducimos que la homosexualidad no hace tanto daño a la sociedad, no como el aborto que ésta sí es grave. Estudios han demostrado seriamente que los homosexuales no son enfermos mentalmente y emocionalmente, de lo contrario, son normales, naturales y es común que encontremos a algún amigo o familiar de esta tendencia a menudo. No todos los homosexuales son afeminados, pero no todos los heterosexuales son tan machos como digamos. Es desconocido cómo las personas se vuelven homosexuales o bisexuales, pero yo considero que ellos nacen porque como dije que es una orientación y no una preferencia, entonces viene de fábrica de nacimiento por los anticuerpos afectados al feto durante su proceso de gestación, especialmente esto se da en bebés del sexo masculino, en sexo femenino se desconoce cómo se da esta circunstancia genética. O sea que el comportamiento del individuo se construye debido a los factores de entorno, modelo de educación de la familia y su alrededor, pero la determinación fija de la orientación sexual es genética y científica, pero no hereditario ni de contaminación de aire y ruido, no creo. O sea que los homosexuales hacen parte de la naturaleza desde hace millones de años y eso lo tiene que aceptar de una vez por todas. Los países que tienen propuestas pragmáticas para la regulación de estos derechos civiles y sociales para las personas gays, bisexuales y transexuales de modo absoluto, han comprobado que otorgarles estos derechos forzaría a la normativización de sus actividades homosexuales de forma monogámica trayendo consigo en esta saludable forma de vida que los impactos de ellos sean favorables incluyendo con beneficios físicos, mentales, patrimoniales, legales y migratorios, también la reducción de enfermedades de transmisión sexual incluyendo el SIDA, de patologías trastornales causadas por la depresión, el estrés, la soledad y el aislamiento.
En Holanda en las décadas de los 80, han experimentado la pandemia del SIDA que en su mayoría eran infectados de los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres, por lo tanto, el mismo colectivo les tocaba cambiar de hábitos sexuales como el sexo seguro y sacar a su vez, los programas de educación sexual de su país. Gracias a esto, lograron reducir el número de casos de esta mortal enfermedad. En 1998 permitió la unión civil entre dos personas de su mismo sexo, y los pocos 3 años, fue el primer país en aprobar el matrimonio igualitario con la adopción conjunta de los casados esposos o esposas. Además tiene el gama completo de sus derechos, tales como la edad de consentimiento sexual que es igual, su protección legal contra la discriminación y de la pareja, los derechos reproductivos y de adopción, los derechos de género, y hasta el servicio militar y la donación de sangre, todo sin excepción, así son en Holanda. Y les recuerdo, el SIDA no se crea, se contagia. En Irlanda, a pesar de ser un país fuertemente conservador por sus tradiciones y costumbres, apoyan más el matrimonio igualitario que la obsoleta unión. De hecho, se prohíben la discriminación en el trabajo, formación profesional, publicidad, convenios colectivos, oferta de bienes y servicios y demás deberes y oportunidades por su orientación sexual. Pero en ese mediano país, no existe el cambio de género y por ahora tienen legalizada la unión. De hecho, con un avance para esta comunidad, actualmente se está haciendo un referéndum de consulta para saber si se da luz verde al matrimonio igualitario, porque sus encuestas son favorables por el proceso de la visión de la sociedad irlandesa frente a esto. Y los que más me gusta, es que la mayoría de los ciudadanos de la soberana Irlanda también están en contra del aborto. Me gusta la forma de pensar y el temperamento de esas personas que viven allá, por eso se ganó la mención como el país más feliz del mundo y quiero ir de vacaciones para allá. Además vi a un ponente irlandés en un seminario internacional en tiempo de receso en el segundo semestre del 2011, creo que fue en septiembre o en octubre si no estoy mal, y sin conocerlo me observó, y me da un pulgar arriba, genial, ¿no? En Suecia, es un país magistral en materia de derechos colectivos de esta comunidad, es unos países más abiertamente tolerantes así como Holanda en toda Europa y del todo el mundo en cuanto a la rendición de cuentas en profundizar el cumplimiento y el debate en derechos humanos para las personas no heterosexuales. Es exactamente igual en cada uno de los parámetros de su país colega Holanda, pero hay algunas excepciones en la donación de sangre y reproducción asistida. Sin embargo, en su constitución establece castigos más rígidos que los otros dos países anteriores en cuanto a la discriminación, incluyendo de que si lees la Biblia en contra la homosexualidad, te meten preso como por 4 meses y si agredes verbalmente de manera simple, te condenan a 3 años de prisión. En cuanto a las leyes y sus normas sí son sus fuertes, pero en el resto se destacan sobresalientemente. Yo como latinoamericano reconozco que hasta ahora el único país de mi región que tiene reconocido conforme a la ley del derecho al matrimonio igualitario es la nación de Argentina, no es el primero en legalizarlo en el mundo, pero sí es el primer país en permitirlo sin importar que sea un estado multiconfesional o sea de varias religiones, y eso que la mayoría de los países en especial los asiáticos y africanos que también no son laicos, manda a esas inocentes personas a la horca por ser simplemente así, amar a las personas de su mismo sexo. Pero aquí en este maravilloso país como es la Argentina han rompido mitos que la religión debe manejarse de manera radical y salvaje, son moderados porque sus clérigos se acobijan al respeto de la Constitución, y tienen valores y principios más decentes, muy humanos y éticos, es como si ellos fueran democristianos, y eso para mí es muy gratificante la forma de pensar de esos sacerdotes y arzobispos de allá. Yo creo que Argentina no debería ser un país totalmente confesional, sino un país semilaico y con gobierno mixto, que sea abierto a todo, y no solo la religión, a pesar que para los argentinos profesen su religión preferida como un apoyo moral y espiritual. Volvemos a darle importancia en tema de discriminación en materia de derechos y obligaciones, en la cual se deben alegar todos sus componentes a nivel mundial porque esto fortalecería el Estado social de derecho y el sistema democrático de cada uno de los países del mundo porque garantizan normas beneficiosas que implementen medidas judiciales tales como las leyes antidiscriminación y la regulación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, todo esto conllevaría a la dignidad y a la desaparición de los ciudadanos de segunda categoría que claramente es la violación de los derechos humanos esta última. Si carecen de este privilegio más importante, no tendría efectos positivos solo por el simple hecho de que un grupo representativo, deniega la realidad de los mismos.
No se puede planificar jamás hacer un referéndum constitucional para decidir sobre los derechos y los deberes de cada una de las personas de la comunidad LGTB, porque ya eso no sería democracia, sino dramáticamente sería el concepto de la tiranía de las mayorías, entendida como una forma de votación vía legislativa para lograr el propósito de aprobar un proyecto de ley que afecte móvilmente a otros, siendo marginados de la sociedad por ese egoísmo y creerse superior a los demás. Característica denominada de la causa de los individuos y no del hombre libre, una colectividad unida para vivir en sentido social. Porque toda la sociedad completa están socavando los derechos de las minorías y eso hiere a muerte las estructuras políticas, los procesos constitucionales y el sistema electoral, porque oprimiría particularmente a ciertas organizaciones que intentan entrar a la primera categoría de ciudadanos, inclusive ellos no tendrían derecho a sufragar. Se debe organizar un Estado que garantice el sostenimiento del respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de todos sin excepción, y que toda la sociedad vote y elija democráticamente a sus gobernantes de acuerdo a sus méritos y a sus buenos propósitos para sacar adelante a un país o a una ciudad, y también para aprobar por elecciones participativas y directas las leyes judiciales como la penalización del lavado de activos, la implementación de la cadena perpetua y demás que protejan a la sociedad. Y no desprotegerla parcialmente por las represalias y las indiferencias solo porque eres de diferente raza, sexo, orientación sexual, nacimiento u otra condición. ¿Qué pasaría si se facilita la discriminación de su hijo, familiar, vecino o un amigo suyo por ser homosexual o bisexual? ¿Qué pasaría si abortaría sabiendo que ese bebé tenía ganas de vivir? Traería indicios negativos y que uno no se espera. Tu hijo podría suicidarse, tener un rendimiento académico bajo y no cumplir sus sueños, también se deprimiría y se estresaría mucho, y que si padece una enfermedad, adicionalmente se empeoraría su salud física y mental. Aparte de que le harán un rebote del mal agradecimiento pese a que te ayudó con la tarea, con la construcción de tu apartamento, o que te enseñó o te educó, y eso que no le importaría que fueras como eras y cómo fuiste. No permitir a la mujer decidir por sus propios cuerpos es discriminar, más bien, discriminación sería ignorar que lleva una vida dentro de su vientre y no rehusar en interrumpir su embarazo, cometiendo una imperdonable falta por su decisión alevosía de reclamar su derecho como madre. Las mujeres sí tienen derecho a hacer con su cuerpo como maquillarse, dar a lucir su arte corporal con los tatuajes y el piercing, todo lo que quiera. Menos abortar al ser no nacido, porque son dos cuerpos diferentes, porque no necesariamente tendrá tu mismo grupo sanguíneo, ni será de tu mismo sexo, ni tendrá tu mismo color de piel, así que creo que no es necesario cometer infanticidios. Y me da muchísima rabia y coraje que aún permitan la discriminación y el desempleo de mujeres cabeza de familia por maternidad y por embarazo en las empresas con amenazarlas en despedirlas y botarlas del trabajo porque ya con avanzada gestación, no rinden en el trabajo y pierden reflejos. Lo correcto sería en pensionarlas por unos meses más y encontrar sustitutos de trabajadores temporales mientras tanto. Pero si no es así, el pedazo de estúpido que lo haga, mejor ni le acepto como suscriptor mío y rechazo su solicitud de amistad aquí en YouTube y en cualquier otra página de red social. Por tercera vez, insisto, homosexualidad sí y aborto no. Como conclusión para terminar, diré unas cosas caseras de reflexión. Aquellas personas que no entendieron mi justificación de apoyar de manera incondicional todo lo que tenga que ver con la homosexualidad, que tenga un poco más de comprensión lectora, sepan analizar bien lo que están leyendo y sean más realistas que idealistas. Entonces, como desde la escuela y hasta en la universidad te exigen a ti que leas en un libro y en un examen para responder abiertamente o en selección múltiple con única respuesta en la prueba y comprender del mismo? Sabes que es necesario que te formalices así, porque seguir al pie de la letra una frase o un versículo de una obra, no te hace nada creativo y además de ser no interpretativo y plagiador, y no aportas creatividad cuando seas profesional. Y para aquellas personas que no entendieron mi razón de defender la vida futura de los no nacidos les digo esto. Si desde la educación nivel primaria en biología explican todo lo referente a la fecundación, el desarrollo de un embrión, las divisiones celulares, el proceso de crecimiento del bebé y el nacimiento de una nueva vida, entonces ¿para qué están a favor del aborto? No me crean sapo ni bobo y mucho menos me vuelvan imbécil, porque con un comentario que te demuestres con la libertad de expresión a favor del aborto aquí en mi vídeo, no cambiará mi postura, todavía estaré intacto y no voy a razonar.
Pero respeto tu forma de opinar, lo que yo no acepto es que no me obliguen a aceptar, a legalizar, a ilegalizar y a resaltar este tema que no me importa ningún pepino, además que eso no debe ser reglamentado y debe ser borrado del diccionario este mal significado del aborto, que es interrupción del embarazo. Prefiero mejor aborto de significado malograr algo. Si en promedio el 25% sufren las madres de abortos naturales, entonces ¿para qué seguir matando más vidas? ¿Quieres que nos extingamos? No lo creo. Además, la mujer sufrirá síndromes post-abortos, pues como la mayoría de las mujeres son sensibles en lo sentimental, allí sí serán lastimadas con el aborto que con ayudarlas en sus embarazos. Hablarme mucho de aborto me atormenta, y con 4 comentarios seguidos como respuesta, o sea, como charla en el mismo día, te considero como un troll que me la pela. Si quieren un mundo en paz y más democrático, entonces respeten a cada uno de los habitantes del mundo, sea indígenas, negritudes, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, personas que padecen discapacidad o deformación, personas de tercera edad, y a todos, todos, y sin excepción, y hasta a los no nacidos. Que respeten la forma de ser y la vida desde cada uno desde su concepción hasta la muerte natural sin discriminación entre todos sus tiempos y ciclos. Ser homosexual es como ser vegetariano, no puedes obligarlos a comer carne, porque quedaría luego hospitalizado y sufrirá intolerancia digestiva, cada quien con sus gustos sexuales y alimenticios. Una vez alguien me puso un comentario en contra de la homosexualidad y a favor del aborto de mi vídeo similar a este, pero me tocó borrarlo al día siguiente. Porque me sonaba inmoral, no me gustaba, y tenía intimidación a un comunista simpatizante de los hermanos Castro o como en la China, pero no era de insulto. Porque lo más habitual y verdaderamente común es encontrar personas que están a favor o en contra de los dos temas simultáneamente, o sea aborto y homosexualidad, o son los dos o no lo son. Y unos más humanos y razonables como ciudadanos que comparten igualitariamente mi forma de ver de esos temas. Ya acabé, espero que hayan disfrutado de este video documental. Y recuerden una cosa, yo no me he retirado como tutorialista de YouTube, solo que ya no hago más vídeos explicativos de la edición y configuración de esta página de hosting de vídeos porque me da hueva repetir por ahora todo de nuevo, pero regresaré algún día a esta ocupación y ese espacio. Y todavía estoy disponible para resolver sus inquietudes y responder a sus preguntas que tengan de la página YouTube de la actualidad. Un brindis para todos mis espectadores y simpatizantes de mi canal y del imperio en general. Se despide de su tutorialista y aficionado de YouTube. Saludos, hasta la próxima.